Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Bendecidos? Sí. ¿No estamos solos? No. Amén. Y Él nos da, ¿verdad? De su vida, nos da de su viñedo, ¿verdad? Como dice la alabanza, ese vino celestial. ¿Ok? Bueno, pues recordemos que el primer domingo de cada mes conmemoramos y representamos simbólicamente el sacrificio de nuestro amado Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Salvador. ¿Con qué? Con la Santa Cena o la cena de nuestro amado Cristo. Acordémonos que la Santa Cena es un testimonio que por medio de ella testificó que Jesucristo partió su cuerpo y derramó su sangre. ¿Por quién? Por nosotros. Ajá. Y de esta manera Él proclamó la muerte, su muerte. Entonces, cada vez que conmemoramos esto, recordemos este sacrificio tan importante que Él hizo por nosotros, ¿sí? Y al conmemorar la Santa Cena, vamos a recibir ese perdón de nuestros pecados. Esto es de que ya hemos recibido ese perdón por ellos, ¿ok? Ahora sí. Pero antes de tomar los elementos, vamos a ponernos a cuenta con Dios, ¿sí? Y pidámosle perdón por aquello que hayamos hecho durante el mes pasado, antes que empezamos los días del mes de junio. Hay que ponernos de acuerdo, a cuentas con Él, ¿sí? Vamos a orar. Bendito seas, Padre, gracias por un día más que venimos ante ti para pedirte perdón por aquellos pecados que hemos omitido o que hemos tenido algún mal pensamiento o hemos dicho alguna palabra que no haya sido de tu agrado. Te pedimos perdón y nos arrepentimos, Señor, de corazón. 7 veces tú, Señor, nos has dicho, 7 veces más, Señor. Debemos también nosotros de perdonar para aquellos que nos han hecho algún mal, una mala cara, o nos han respondido mal. También, Señor, te pedimos, Señor mío, que nos des esa fortaleza para hacerlo. Te pedimos, Señor, también por esos pecados de comisión o de omisión, en el nombre de tu amado Jesucristo, Padre. Vamos a leer Lucas 22, 19, 20, si puedes, pues. Lucas 22, versículos 19 y 20. Muy bien. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. Comámoslo. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Tomemos.
Muy bien. Vamos a continuar con estas prédicas. Bueno, hoy iniciamos otra serie que va a tratar sobre la autoridad espiritual. ¿Sí? Ahorita que estábamos platicando antes de iniciar el servicio, qué tan importante es saber cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Sí. Y ahora lo vamos a ver, vamos a empezar a ver quién es la autoridad espiritual. ¿Sí? Bien. ¿Qué es la autoridad? Hace que cumplamos la ley, y mantiene el orden. Y el orden le da dirección al poder. ¿Sí? Vamos a ver 3 elementos importantes en la autoridad espiritual. Porque hemos estado viendo que en estos tiempos la autoridad ha sido mal entendida. Conforme que pasan los años, ha sido desplazada en todos los ámbitos donde se quiere ejercer. Lo hemos visto, ¿sí? ¿Quién tiene autoridad? ¿Cómo usa la autoridad? ¿O quién tiene el poder? ¿Cómo usa el poder? ¿Quién tiene la responsabilidad y cómo la usa? ¿Sí? Entonces, al ejercerla, estas bases de la autoridad espiritual ha sido pisoteada, ¿sí? Que de tal manera se está enfrentando a que haya un caos, en donde en el gobierno, en la familia, en el trabajo, hasta en las propias iglesias y hasta en nosotros mismos. Entonces, nosotros tenemos, ¿sí?, que ir recordando o aprendiendo cuál es la autoridad espiritual. Yo creo que después estas también dentro de este ámbito espiritual vamos a tocar lo que es el alma, el recurso y el territorio. ¿Qué es lo que pasa? Que se pelean, ¿sí? ¿Quién se pelea las almas? ¿Quién pelea el recurso? ¿Quién pelea el territorio? ¿Quién? El enemigo. ¿Sí? Entrando nosotros con esto de la autoridad espiritual, vamos a poder tener una buena guerra espiritual. Ahora que estamos comentando que Dios hace su santa voluntad, quiere decir que no han reconocido la autoridad de Dios, ¿sí? Que Él es nuestra principal autoridad. Entonces, todo lo que el hombre se mueve será caótico. Si no hay esa autoridad espiritual, va a haber un caos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no están reconociendo la autoridad que es suprema, que es Dios. Bueno, la autoridad inicia ¿con quién? Con Dios, ¿sí? Porque Él sabemos que Él inició todo. Él está el principio y su fin. Él es el alfa y el omega. No hay autoridad si no es puesta por Él o dada por Él. Vamos a leer qué dice Juan 19, 10, 11. Juan 19, ¿sí? 10, 11. Y dice, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Aquí claramente el Señor Jesús le respondió a Pilatos, ¿verdad? Sí. ¿Quién es el que le da la autoridad? ¿Sí? Claramente le dice, yo tengo la autoridad para hacerlo, ¿no? Claro. El hombre. Pero ¿quién le dio esa autoridad?
Es dada desde arriba. Es dada de arriba. Sí. ¿Sí? Entonces, nuestra base de la autoridad la vamos a encontrar en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y asimismo Jesucristo nos está mostrando de quién venía esa autoridad. ¿Sí? Que venía del Padre. Él veía y oía. Y él estaba sometido a la voluntad de Dios. Vamos a Juan 16, 13, 14. Amén. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí estamos viendo que el Espíritu Santo no habla de sí mismo, sino de todo lo que va a escuchar o que escuchó de Jesús. No habla por su propia voluntad o por su propia cuenta, sino que Él va a glorificar a Jesús. Y toma de Él, y nos los hace saber. ¿Sí? Ahora bien, para entender mejor qué es el poder y qué es la autoridad, ¿sí? Vemos que en el Nuevo Testamento vamos a encontrar varias palabras como poder, como autoridad o potestad, que aparecen más o menos como 118 veces, donde describe la capacidad para hacer algo, es decir, para llevar a cabo una tarea, ya sea en el campo físico, político o en el espiritual. Bien, vamos a Romanos, vamos a ver cómo está esta autoridad. Romanos 13, 1, 7. Esa yo la voy a leer. ¿Romanos qué? 13, del 1 al 7. Está algo larga, pero vamos a leerla. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienen continuamente a esto mismo. Pagar a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Claramente nos está diciendo aquí que la autoridad, que nosotros nos debemos de someter a nuestros superiores. Primeramente, a Dios. Y después, a Jesucristo. Y así nos vamos. Bien. La definición de autoridad viene siendo en griego exousia. Fíjense bien. Acuérdense de esta, exousia. Poder de gobernar, que viene siendo la mayordomía. Es el derecho a ejercer que la autoridad hace en Dios, para luego, a través de Cristo, ejercerla sobre todos. Que es lo que vimos en Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores,
porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Sí? Vemos aquí que también Dios estableció leyes, las mismas que Él no puede traspasar, o sea, no las puede traspasar. Él ya puso una ley y esa la de Él también la debe de cumplir. Por ejemplo, Dios es el autor de todo y de todas, ¿verdad? De todas las cosas. Por tanto, como les decía, es la máxima autoridad. Él es la esencia de la autoridad, de la cual va a ser ejercida en forma directa y en forma delegada. ¿Ok? Vamos a ver Romanos 3:27 y luego ahí mismo 8:2. Amén. Ok. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Así es. Amén. Amén. Ahora 8:2. 8:2, ¿verdad? Porque Sí. la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Amén. Aquí vemos que hay la ley de la fe y la ley del Espíritu de la vida, perdón. Ajá. Aquí vemos que todos el que confiesa que Jesucristo es su vida, pone a funcionar esta ley que Dios estableció. La ley de la fe y la ley del Espíritu de vida. Un ejemplo es, y es una gran mentira, bueno, para mí, no sé, para ustedes. En el mundo pretenden violar una ley de Dios, que es la que leíste, la de Romanos 8:2, ¿verdad? Que hablan sobre la reencarnación. ¿Sí? Que esta está violando la ley divina. Ajá. Y los que la propagan caen en un error, en un engaño profundo, que esto es una rebelión en contra de Dios. ¿Sí? Lo que provoca retar a nuestro Creador y a sus disposiciones. ¿Están de acuerdo? Que no existe la reencarnación, que va en contra. Otra vez puedes leer ese de Romanos. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y de la ley de la vida. O sea, que en fin de cuentas, cuando nos morimos, no vamos a regresar a otro cuerpo. Porque vamos a ser un cuerpo santo, divino, pero con Dios. Ya no regresaremos. ¿Sí? Ok. Entonces, dentro de esta autoridad divina, que viene siendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Vamos a encontrar 3 autoridades fundamentales, pero hoy no las vamos a ver. Va a ser la autoridad en Cristo, la autoridad de la palabra y la autoridad de Cristo en el creyente. ¿Sí? Porque acuérdense que la autoridad es delegada ¿a quién? Dios le delegó esa autoridad ¿a quién? A Cristo. Vamos a ver eso. ¿Por qué se la delegó? ¿Y por qué Jesucristo no las delegó a nosotros? Bien, ya vimos la primera palabra que les dije, que fue exausia. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué es la palabra dunamis. ¿Sí? Esto significa que es la habilidad, la dinamita. Ajá. Es un poder para producir, habilidad para ejecutar. Es poder para saber o hacer. Por lo que reside en la persona y se torna parte de su vida espiritual. No es algo que viene de vez en cuando, ¿sí? Sino es algo que radica
y forma parte de la vida espiritual. Y este poder crece a través de la oración y de la fe. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, si usamos exaucia con dunamis, ya vamos a tener autoridad y poder. ¿Sí? Pero falta una también. Por ejemplo, un embajador, ¿de parte de quién va? ¿De él solo? No. ¿Por su propia voluntad él va? ¿O a quién va a representar? A su país. A su país. Entonces él actúa en el nombre De su país. de su país, no en nombre propio. Y esto es lo que es el tener autoridad y poder, lo que es la exaucia y dunamis. ¿Ok? Entonces ya tenemos esa autoridad que es la autoridad delegada a alguien, ¿sí? Ya tenemos el poder, que es el hacer o a no hacer. Ujú. Vamos a leer Juan 17, 18. ¿No está? ¿No? Sí. ¿Sí? Amén. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Al mundo. ¿Ya vieron? Le delegó esa autoridad a Jesucristo y Él nos los está delegando a nosotros. Entonces Jesús sabía que fue enviado por el propio Padre. ¿Mm? También podemos ver cuando el Espíritu Santo vino sobre Jesús, fue investido con poder y autoridad. Leamos Hechos 10, 38. ¿Quién lo tiene? Amén. Amén. ¿Sí? Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Ya. Lo que dice 10, 38. No, yo tengo No, como Dios ungió. como Dios ungió. Hechos 10, 38. Ah, sí, perdón. Sí, Es que viernes. sí, ¿Lo leo? sí. Sí. Amén. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Amén. Aún así, fíjense bien, después de que recibió poder y autoridad, Dios seguía estando con él. ¿Sí? Y así es como está Jesucristo con nosotros y Dios. Ujú. No nos deja, porque claramente lo dice en sus mandamientos o en las promesas, que Él nunca nos va a dejar. Amén. Hagamos lo que hagamos, ahí va a estar siempre. Ujú. Ujú. Bien. Entonces, al dunamis y el exaucia fueron combinados, siempre durante el ministerio de Jesús. Ujú. Porque fueron parte de Él, nunca estuvieron separados. ¿Sí? Entonces, quiero preguntarles algo. Ya que Él tenía el poder y la autoridad, ¿también era responsable? Tenía una responsabilidad, ¿verdad? Este es el otro elemento. Aparte de tener el poder y la autoridad, había una responsabilidad. Y esa responsabilidad quiere decir que es la disposición a ser evaluado. Implica aceptar conscientemente la responsabilidad puesta y sus resultados. Fíjense bien. Muchas personas que están en autoridad quieren el derecho para usar el poder. O sea, lo usan diferente, lo aplican diferente. ¿Sí?
o se conforman con tener autoridad sobre otro, ya sean por 50 personas o 100 personas, para poder ejercer esa autoridad. ¿O qué pasa? Que hay otros, ¿sí?, que tienen no la responsabilidad, espérenme, ya se me fue, tienen la autoridad, pero tienen también el poder. Pero el poder lo tienen, pero para reprender a demonios. O sea, no usan la autoridad, pero sí usan el poder. ¿Y qué pasa? No tienen éxito. ¿Por qué? Porque le falta la autoridad. ¿Qué hacía Jesucristo al reprender a los demonios? Lo hacía en el nombre del Padre. Entonces estaba pronunciando la autoridad. Y aquí agarran y empiezan a expulsar. Lo hacen por su poder, o sea, lo que tienen. ¿Sí? ¿Sí me explicó? Y después viene la responsabilidad de esos actos. ¿Qué pasa? Que en vez de que expulsen, más se les van a manifestar las cosas y no van a saber. En una ocasión pasó eso al principio de donde estaba. Un hermano le dijo a las pastoras: ay, es que van a venir amigos, bla, bla, bla. Y empezó a orar y a expulsar demonios. Y cuando se les empezó a manifestar, ya no supieron ni qué hacer. Entonces pidieron apoyo. ¿Y sabes lo que le dijeron? Primeramente tenían que avisar que iban a hacer eso, para poder acompañarlo en oración y estar protegiendo. Y le dijeron: ¿cómo lo hiciste? No, pues con esa autoridad que Jesucristo me dio, ¿verdad? Pero se le olvidó decirle que era en el nombre de Jesús. ¿Sí? Por eso es muy importante que cuando vayamos a hacer eso, que empecemos con esto de las guerras espirituales, que yo sé que día a día lo estamos haciendo, pero cuando empecemos a guerrear, no va a ser con nuestra autoridad, sino va a ser con la de Dios. ¿Sí? Porque el poder ya nos los ha dado. No se nos olvide quién nos los ha dado. ¿Ok? Y de otro lado, hay quienes evitan tener responsabilidad al tener un liderazgo. ¿Por qué? Porque no quieren tener responsabilidad. ¿Sí? Pero ciertamente lo han dicho, que a quién les vamos a darle cuentas. A Dios. ¿Sí? Nosotros, teniendo todos estos tres elementos, tenemos que darle cuentas a Dios, como líderes, como hermanos, como papás, mamás, todos. ¿Sí? No nos salvamos de nada. Entonces, un ejemplo, casi ya para terminar. Un policía tiene autoridad, poder y responsabilidad, ¿verdad? Sí. La autoridad es la habilidad y la capacidad conferida por sus superiores para representar la ley y hacerla cumplir. Su placa y su pistola, ¿qué es? El poder. El no usar su poder, fíjense bien, si no está en la línea con quien le da la autorización, esto es que van a ellos hacerla por su voluntad. ¿Sí? Y esto lleva a que tienen responsabilidad en la vida. ¿Qué es lo que ha pasado últimamente? ¿Por qué dicen ese abuso de autoridad? Porque se sobrepasan de cuáles son sus funciones o sus lineamientos. Ahora bien, si estos tres principios o preceptos lo podemos llevar genuinamente, ¿en dónde? En donde trabajamos,
en la propia iglesia, en nuestra familia o los propios papás. ¿Qué es lo que hacen los papás ahorita? Quieren ejercer su autoridad. ¿Y qué pasa con los pequeñitos que no obedecen? Ay, nos dicen, no, nosotros también tenemos la autoridad, pero no. Ya vimos quién es primero. Entonces, para poder ejercer estos tres elementos, que es la autoridad, el poder, y la responsabilidad, debemos ejercerlos con temor y con temblor. Porque, como les digo, que al quien le vamos a dar cuentas de todo va a ser a Dios. Por último, vamos a leer Lucas 10, 19. Amén. Amén. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. Aquí es lo que vamos a ver la semana que viene. La autoridad de Jesucristo. ¿Sí? Pero claramente vemos aquí cómo se va a manifestar el poder y la autoridad. Dice, he aquí os doy potestad. ¿Qué nos está dando? Autoridad. Que viene siendo exaucia, de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, que nos está dando ahí el dunamis, que es el poder, la fuerza, ¿sí? Y nada os dañará. Por eso aquí tenemos que estar muy claramente de quién nos da todos estos elementos. Cuando les digan, es que no entendemos la voluntad de Dios, ¿sí? Pero ya sabemos que Él es el que la da. Él es si le vuelven a decir eso, pero recordemos que Él es la autoridad suprema. Y ya está establecida que por Él nos delega esa autoridad a nosotros. Esto quiere decir que su voluntad es su voluntad, no podemos contradecirla. ¿Sí? Amén. Amén. Vamos a orar. Amén. Bendito seas, Padre. Gracias, Señor, por estas palabras. Gracias, Padre, porque hoy estamos aprendiendo esos principios de autoridad. Gracias, Señor, porque esa autoridad que le has delegado a nuestro amado Jesucristo y que Él nos las ha delegado a nosotros con esa responsabilidad que tú le has dado. Te agradecemos, Señor, porque así podemos nosotros ejercerla con responsabilidad y podemos, Señor, crecer más en tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Que así sea en el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.